¿Alguna vez te has preguntado si realmente estamos viviendo los últimos días? Los signos parecen estar en todas partes y los eventos que presenciamos se sienten cada vez más familiares para aquellos que conocen las profecías bíblicas. Guerras, desastres naturales, la frialdad en las relaciones, la aparición de falsos profetas. Todo esto fue predicho, y muchos creen que son advertencias divinas de que el fin de los tiempos está cerca. ¿Qué hacer ante tanta incertidumbre? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? El mundo parece moverse en una dirección cada vez más lejana de los valores que Jesús nos enseñó. Y lo que antes se consideraba sagrado, ahora es tratado como algo anticuado. Muchos ignoran estos signos o prefieren creer que son solo coincidencias, pero ¿y si no lo son? ¿Y si todo esto es parte de un plan mayor, revelado hace miles de años? Entender las profecías es como desentrañar un misterio que nos fue entregado en la Biblia, y de eso es de lo que vamos a hablar. Si estás en busca de respuestas y deseas comprender cómo los acontecimientos de hoy se alinean con las advertencias dejadas en las Escrituras, no pierdas la oportunidad de profundizar en tu conocimiento. Aquí vamos a explorar juntos los signos y las profecías con un enfoque directo y sencillo. Este es un espacio para entender y reflexionar sobre cómo todo lo que vemos encaja en las revelaciones dejadas hace milenios. Y si quieres seguir cada uno de estos contenidos y prepararte para estos tiempos, suscríbete al canal. Así no te perderás de nada y continuarás con nosotros en este viaje de descubrimiento. La Biblia siempre ha sido clara sobre los eventos que precederían al fin de los tiempos, advirtiendo sobre señales que parecen cada vez más presentes a nuestro alrededor. En tiempos de hambre y crisis alimentarias que afectan incluso a las regiones más prósperas, muchos comienzan a preguntarse, ¿estamos viviendo los últimos días? Esta es una reflexión seria, especialmente en un mundo donde cada vez más personas sufren por no tener qué comer, un recordatorio visible de lo que fue anunciado en las profecías bíblicas. Hoy vemos cambios climáticos intensos, fenómenos naturales devastadores y catástrofes que se multiplican en diferentes partes del planeta. Para quien observa con atención, estas no son simples coincidencias o culpa del azar. Son advertencias. Es como si el mismo planeta estuviera gimiendo, clamando por ayuda ante la explotación desenfrenada y la falta de respeto por la creación divina. Estos eventos resuenan con los signos de los últimos tiempos mencionados en la Biblia, invitándonos a reflexionar sobre lo que aún está por venir. El alejamiento de Dios, por su parte, es tal vez uno de los signos más preocupantes y sutiles. En un mundo en el que el egoísmo y la avaricia predominan, la espiritualidad genuina queda de lado. Muchos buscan satisfacción en cosas pasajeras, olvidando la necesidad de acercarse a valores eternos. Este alejamiento es uno de los pecados del fin de los tiempos, una condición del corazón humano que impide el verdadero arrepentimiento y la salvación. Como una especie de retrato de la sociedad moderna, cada vez somos testigos de más blasfemias e incredulidades, y la gente se vuelve complaciente con lo que antes hubiera sido inconcebible. Valores que eran absolutos ahora se transforman en cuestiones de opinión o normas obsoletas. Esta complacencia e indiferencia hacia lo sagrado revelan un desvío profundo que, según las profecías bíblicas, es un claro indicio de que la humanidad se acerca al juicio final. Al mirar a nuestro alrededor, resulta difícil ignorar que estos signos se están intensificando. En tiempos tan críticos, es inevitable cuestionarnos si ya estamos viviendo el principio del fin. Si deseas prepararte y comprender aún más cómo estos hechos se conectan con las advertencias bíblicas, justo abajo, en el primer comentario fijado, dejé un ebook exclusivo sobre profecías bíblicas. Este material
fue creado especialmente para aquellos que desean profundizar su conocimiento y prepararse para lo que está por venir. Pero atención, estará disponible solo por tiempo limitado, así que consigue el tuyo ya. En Mateo 24, Jesús nos dejó una poderosa advertencia sobre los eventos que marcarían el inicio de los dolores finales. Habló sobre guerras y conflictos entre naciones, y no es precisamente eso lo que vemos. Todos los días, noticias de tensiones y disputas políticas que muchas veces desencadenan guerras y destrucción llenan los noticieros. Estos conflictos no son meras casualidades de la historia, sino señales que Jesús nos reveló, mostrando que el fin se acerca. Cada batalla, cada enfrentamiento parece confirmar lo que fue dicho. Además de los conflictos, Jesús también mencionó pestes y enfermedades que se propagarían por el mundo. ¿Te resulta familiar? En un mundo pospandemia, donde enfermedades misteriosas surgen de repente, muchos ven esto como el cumplimiento de otro signo profético. Epidemias y pandemias se han convertido en una realidad casi constante, y esto no pasa desapercibido para quienes siguen las profecías bíblicas. Es un recordatorio de que lo que Jesús dijo se está desarrollando frente a nuestros ojos. El hambre, otra previsión de Jesús en Mateo 24, también es más visible que nunca. Con la creciente escasez de recursos y las desigualdades económicas, millones aún viven sin saber si tendrán qué comer al día siguiente. El aumento del hambre mundial nos hace reflexionar sobre cómo esta profecía es increíblemente actual. Para quienes ven el panorama mundial con ojos espirituales, esta hambre no es solo falta de alimento físico, sino también una hambre de sentido y de valores verdaderos. Por su parte, los terremotos son mencionados por Jesús como señales visibles de los dolores finales. La cantidad e intensidad de los terremotos parecen aumentar cada año, llevando destrucción a lugares donde nunca se esperaban. Para muchos, estos temblores no son solo fenómenos naturales, sino un llamado urgente a la humanidad. Es como si la misma tierra estuviera gritando por renovación en una manifestación física de la turbulencia espiritual en la que vivimos. Estos eventos son como piezas de un gran rompecabezas que encajan perfectamente en las previsiones de Jesús. Es una invitación a que observemos los acontecimientos a nuestro alrededor con mayor profundidad y estemos listos para entender las próximas señales. Entre las advertencias más desafiantes que hizo Jesús está la persecución a sus seguidores. Predijo que quienes decidieran seguir sus enseñanzas enfrentarían oposición. Hoy en día vemos esto de varias formas, ya sea por la intolerancia religiosa, la marginación de los valores cristianos o la presión para que la fe se mantenga en silencio. La persecución no siempre es física, pero las dificultades que enfrentan los fieles en distintas partes del mundo muestran que esta profecía se cumple. Si has notado algo así, dale like aquí para mostrar que no estás solo en este camino. Jesús también habló sobre el enfriamiento del amor, un fenómeno que parece evidente en una era de egoísmo y superficialidad. Las amistades y relaciones se han vuelto, en muchas ocasiones, temporales e interesadas. El amor genuino, ese que se preocupa por el otro y busca construir algo duradero, se ha vuelto raro. Las personas cada vez están más centradas en sí mismas y la empatía se diluye en un mar de conexiones superficiales. Este distanciamiento emocional es una de las señales de los últimos días. Otra señal que Jesús destacó fue la aparición de falsos profetas, figuras que prometen soluciones fáciles, fama o riquezas en nombre de Dios, pero que llevan a las personas por un camino de engaño. Estos falsos líderes pueden ser carismáticos y convincentes, usando la fe como un medio para manipular y explotar. Sus promesas atraen a muchos, pero los alejan del verdadero propósito de la vida espiritual.
El discernimiento, hoy más que nunca, es esencial para no caer en trampas. El mundo moderno ofrece muchas distracciones que compiten con la fe y dificultan la permanencia en las enseñanzas de Jesús. A veces, el peligro está en ideologías disfrazadas de modernidad o libertad. Todo esto contribuye a un escenario de confusión espiritual, donde cada quien busca respuestas en lugares que parecen atractivos, pero están vacíos. Es una prueba constante para quienes desean permanecer firmes en la verdad y no dejarse llevar por la apariencia de piedad. Estos desafíos fueron previstos para los últimos tiempos y cada uno de nosotros es llamado a observar con atención. Quien se compromete a vivir de acuerdo con la fe puede prepararse para enfrentar persecuciones, aprender a discernir entre el amor verdadero y el interés, y resistir a los falsos profetas que prometen lo que no pueden cumplir. El apóstol Pablo en sus cartas describió con precisión el comportamiento que dominaría en los últimos días. Habló sobre el egoísmo que hoy vemos en abundancia, ya sea en las redes sociales o en las calles. Cada vez más, el yo se antepone al nosotros y las personas parecen más interesadas en sus propios intereses que en ayudar al prójimo. Es como si la empatía hubiera sido reemplazada por la búsqueda incesante de la autopromoción, un claro reflejo de lo que Pablo anticipó. La avaricia, otro aspecto destacado por Pablo, se ha convertido prácticamente en una norma. Vivimos en una sociedad que valora el éxito financiero por encima de todo, donde el dinero se transforma en una especie de Dios moderno. Esta búsqueda desenfrenada de riqueza ha llevado a muchos a desviarse de principios y valores, cometiendo actos que perjudican tanto a sí mismos como a otros. Es un recordatorio de que el deseo por lo material puede cegar la espiritualidad y alejar a las personas de Dios. Además, la arrogancia, que también menciona Pablo, es fácilmente perceptible a nuestro alrededor. Las personas, en muchos casos, no quieren escuchar ni aprender, sino que se llenan de orgullo y desprecian los consejos. Este tipo de actitud bloquea la humildad, un valor esencial para el crecimiento espiritual. La soberbia impide que se reconozcan los propios errores, promoviendo una vida basada en la ilusión de autosuficiencia. Es como si hubiera un muro entre el orgullo humano y la necesidad de acercarse a Dios. Amar los placeres más que a Dios es otra señal evidente de los últimos tiempos. Placeres como la fama, el estatus y la satisfacción personal se han convertido en prioridades, muchas veces reemplazando el amor genuino por la espiritualidad y la búsqueda de un sentido más profundo. Diversiones y distracciones llenan el día de muchos, alejándolos de la reflexión y de la práctica de la fe. Esto deja claro que la profecía de Pablo era certera al prever este cambio de lo eterno por lo efímero. Estos comportamientos muestran que estamos cada vez más cerca de lo que Pablo llamó tiempos difíciles. Cada uno de estos rasgos, egoísmo, avaricia, arrogancia y el amor por los placeres, aparece de manera sutil o explícita a nuestro alrededor. Es una invitación a mirar hacia adentro y darnos cuenta de cuánto nos estamos dejando llevar por estas inclinaciones. El egoísmo es uno de los pecados más marcados de nuestro tiempo y se revela de forma escandalosa en las redes sociales. La búsqueda de me gusta, seguidores y una vida perfecta parece tomar el lugar de la empatía y la compasión. Muchos comparten solo lo que los valoriza y el yo se convierte en la estrella en un escenario virtual, mientras que la solidaridad y el apoyo al prójimo quedan en el olvido. Es un claro reflejo de los tiempos en que el amor propio se convierte en una trampa de egoísmo. Además del egoísmo, la avaricia se manifiesta en muchos, en la búsqueda interminable de más dinero, más estatus, más aprobación. Personas que, en la ansiedad de alcanzar más riquezas y poder, olvidan los valores que realmente importan.
Ese deseo sin límites por las posesiones, que pone lo material por encima de lo espiritual, es uno de los grandes desafíos de los últimos días y nos hace reflexionar sobre lo que realmente estamos priorizando. La lujuria es otro pecado ampliamente difundido, especialmente con la facilidad de acceso a contenidos que promueven el atractivo visual y la exposición. El cuerpo, que debería ser tratado con respeto y dignidad, muchas veces es explotado como moneda para ganar seguidores, aprobación o dinero. Este comportamiento se aleja del propósito de vivir en armonía con la esencia espiritual y termina siendo un factor de distracción para el verdadero propósito de la vida. La envidia, alimentada por la constante exposición a la vida de los demás, es también una marca de estos tiempos. Al observar el éxito ajeno, muchas personas sienten que les falta algo, lo que lleva a comparaciones y resentimientos. Ese sentimiento corroe por dentro y nos aleja de la gratitud y la humildad. En el fondo, es una ilusión pensar que lo que otro tiene es mejor, sin darse cuenta de que esta comparación nos roba la paz y la satisfacción con lo que ya poseemos. Finalmente, la pereza espiritual, que parece sutil pero es igualmente peligrosa, mantiene a muchos alejados de Dios. Con tantas distracciones al alcance de un toque, es fácil descuidar el crecimiento espiritual. Películas, series, juegos y redes sociales terminan por consumir horas que podrían dedicarse a la reflexión y la búsqueda de la espiritualidad. Es una invitación a reevaluar qué hacemos con nuestro tiempo y en qué estamos invirtiendo nuestra atención. La avaricia, cuando está fuera de control, se convierte en una fuerza que corroe el espíritu humano y destruye el bienestar social. La búsqueda desenfrenada de dinero termina llevando a muchos a traspasar límites, cometiendo actos que perjudican no solo a ellos mismos, sino también a la sociedad en su conjunto. Esta obsesión por el lucro rápido se manifiesta en fraudes, corrupción e incluso en guerras por recursos. La avaricia, además de ser una señal de los últimos días, es una trampa que atrapa a quien se deja llevar por ella. ¿Has visto esto suceder? ¿O tienes alguna experiencia sobre el impacto de la avaricia? Compártelo en los comentarios. El problema con la avaricia es que nunca se sacia, siempre exige más. Aquellos que colocan el dinero por encima de Dios se alejan de la paz espiritual, pues sus almas se vuelven inquietas, siempre anhelando el próximo premio material. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, la avaricia no trae felicidad. Muchas veces, quienes acumulan grandes fortunas son los más vacíos, porque les falta el sentido profundo que solo la fe puede proporcionar. La avaricia también causa divisiones en las relaciones familiares y sociales. ¿Cuántas familias no han sido destruidas por disputas financieras? Este deseo de riquezas termina afectando la confianza y el amor entre amigos y familiares. Para vivir de manera equilibrada, es necesario aprender a poner lo que realmente importa en primer lugar. Valorar los lazos humanos y la fe por encima del dinero es el camino para evitar los impactos nocivos de la avaricia. Además, es imposible ignorar el impacto que la avaricia tiene sobre la creación divina. La explotación desenfrenada de los recursos naturales para generar lucro es una de las razones por las cuales enfrentamos hoy problemas ambientales tan graves. Contaminación, deforestación y extinción de especies son solo algunos de los reflejos de la avaricia colectiva de la humanidad. Estos comportamientos son, sin duda, una de las señales de los últimos tiempos, ya que muestran cómo el amor al dinero ha superado el respeto por la creación. Estos ejemplos de cómo la avaricia nos afecta física y espiritualmente son una clara advertencia. La avaricia desenfrenada es un recordatorio de que vivir sin límites financieros puede salir muy caro.
Quienes observan las enseñanzas de la Biblia encuentran en la humildad y la gratitud el camino para liberarse de este ciclo. Hoy en día, la inmoralidad se esparce con una facilidad impresionante, y el impacto de esto es visible en los medios de comunicación y en las redes sociales. La exposición del cuerpo por dinero se ha vuelto común, muchas veces presentada como libertad de expresión o autenticidad. Sin embargo, este comportamiento aleja a las personas de la santidad y de los valores que Dios nos enseñó a preservar. Cuando el valor de alguien se reduce a la apariencia, la espiritualidad queda relegada y las enseñanzas bíblicas son ignoradas. Esta búsqueda de aprobación a través de la exposición es un reflejo del vacío que muchos sienten. En lugar de buscar llenar ese espacio con valores espirituales, muchos recurren a métodos que solo traen una felicidad momentánea. Para quienes desean vivir en armonía con el mensaje de Jesús, es importante entender que el valor de una persona va más allá del cuerpo y la apariencia. La verdadera esencia se encuentra en la fe y las virtudes cultivadas a lo largo de la vida. La industria del entretenimiento también contribuye a la normalización de estos comportamientos. Películas, música e incluso campañas publicitarias promueven una visión distorsionada sobre el cuerpo y la identidad, incentivando la excesiva valoración de lo exterior. Esta influencia es aún más preocupante porque muchos, especialmente los jóvenes, terminan creyendo que su autoestima depende de la aprobación ajena. Este desvío de los valores espirituales es una de las señales de los últimos días, cuando la inmoralidad ocupa el lugar de lo sagrado. Sin embargo, es posible liberarse de esta visión distorsionada y buscar una vida que honre los principios divinos. Esto comienza con la conciencia de que el valor personal no está en la exposición, sino en el carácter, las acciones y la fe. Para quienes se sienten atrapados en este ciclo de exposición y aprobación, buscar la guía divina y priorizar el crecimiento espiritual son pasos importantes para alcanzar la verdadera satisfacción y paz interior. Estos comportamientos que vemos hoy son solo un recordatorio de cómo las profecías bíblicas se están haciendo realidad. En los últimos días, la inmoralidad estará presente de forma descarada, y corresponde a cada uno reflexionar sobre cómo alejarse de esta tendencia y elegir un camino que valore lo sagrado y lo verdadero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es mencionada en las Escrituras como uno de los pecados más graves e imperdonables, pues implica un corazón endurecido que rechaza la propia posibilidad de arrepentimiento. Este tipo de blasfemia es más que palabras. Es un estado de espíritu en el que la persona se cierra a la verdad divina y se aleja deliberadamente de la presencia de Dios. Es como si alguien diera la espalda a la única fuente de salvación, eligiendo un camino de oscuridad espiritual que bloquea la reconciliación con el Creador. Esta negación de la verdad divina no ocurre de repente, sino que a menudo es un proceso gradual en el cual la persona se va alejando de Dios, dejando de lado las enseñanzas sagradas. La sociedad actual, que muchas veces fomenta el alejamiento de las bases espirituales, contribuye a que muchos caigan en este estado de incredulidad. El sarcasmo con el que muchos tratan la fe y la espiritualidad refleja cómo la blasfemia puede surgir de pequeñas actitudes que, con el tiempo, endurecen el corazón. La irreverencia hacia el Espíritu Santo es un signo de los tiempos, algo que la Biblia nos advierte como una característica de los últimos días. Cada vez más, lo sagrado se trata como objeto de burla, y los valores espirituales son vistos como anticuados. Este desprecio hacia las cosas santas lleva a una vida donde el ego y la incredulidad toman el control, dejando a la persona sin el deseo de buscar la redención. Esta postura es peligrosa, ya que impide que el arrepentimiento entre en su corazón. Para aquellos que buscan una vida de fe,
Es esencial comprender la seriedad de respetar al Espíritu Santo. Reconocer su presencia y actuar con reverencia es fundamental para nutrir una espiritualidad sólida. Buscar la guía divina con humildad ayuda a evitar caer en el error de la blasfemia y trae paz al espíritu. Es un recordatorio de que la fe verdadera demanda respeto y una actitud de gratitud por el don de la salvación. Estos tiempos son desafiantes y la influencia del mundo moderno puede, muchas veces, cegar la visión espiritual. Por lo tanto, para quienes desean mantenerse firmes en la fe, es esencial estar atentos a estas trampas y tomar decisiones que respeten la santidad de Dios y del Espíritu Santo. Si deseas profundizar en lo que la Biblia nos advierte sobre lo que está por venir, justo abajo, en el primer comentario fijado, hay un ebook exclusivo sobre profecías bíblicas. Este material fue hecho especialmente para quienes quieren prepararse y entender los eventos actuales a la luz de las Escrituras. Pero atención, estará disponible solo por tiempo limitado, así que no pierdas la oportunidad de conseguir el tuyo. La complacencia espiritual es uno de los peligros más sutiles de nuestros días. En un mundo lleno de distracciones y entretenimiento constante, es fácil postergar el compromiso con la fe y dejarse llevar por la comodidad. Muchos terminan cayendo en una rutina donde la práctica de la espiritualidad se deja para después y el llamado de Dios es ignorado. Esta falta de acción es precisamente uno de los signos de los últimos tiempos, donde el amor por lo pasajero supera la búsqueda de lo eterno. Las distracciones modernas, como las redes sociales y los medios de entretenimiento, ocupan gran parte de nuestro tiempo y atención. Muchas personas, sin darse cuenta, se alejan de la espiritualidad, absorbidas por horas de consumo de contenido sin propósito. Este escenario contribuye a la complacencia, una especie de pereza espiritual que impide el crecimiento en la fe. Es importante detenerse y reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios en comparación con el tiempo dedicado a estas distracciones? Esta falta de acción no se limita solo a la práctica individual, se extiende por toda la sociedad. ¿Cuántas veces vemos personas que dicen creer, pero no practican los valores que predican? El cristianismo de apariencia es un reflejo de esta complacencia, donde las acciones se alejan de las palabras. Para quienes buscan verdaderamente seguir el llamado divino, es esencial no acomodarse y mantener viva la llama de la fe, incluso cuando el mundo parece sugerir lo contrario. La fe exige acción, y Dios nos llama a una vida de propósito y servicio. No basta solo con creer, hay que actuar. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta, y esto significa que nuestra vida debe reflejar lo que creemos. Para aquellos que se sienten atrapados en la rutina y la indiferencia espiritual, el consejo es simple. Comienza con pequeños pasos, como reservar momentos del día para la oración, lectura bíblica y reflexión. Esta complacencia de los últimos días nos desafía a despertar y reevaluar lo que estamos priorizando. En tiempos donde el entretenimiento parece dominarlo todo, queda la invitación de enfocarse en lo que es realmente eterno y nutrir la vida espiritual con acción y dedicación. La inminencia de la venida de Jesús es una verdad que resuena en todas las profecías bíblicas. Cada evento que presenciamos parece encajar en el escenario descrito en las Escrituras, un recordatorio de que necesitamos estar espiritualmente preparados para ese momento. Jesús, en su sabiduría, advirtió sobre los signos de los últimos tiempos para que nadie sea tomado por sorpresa. Ese es el llamado: resistir los pecados que dominan el mundo y elegir una vida que honre la presencia de Dios. Esta preparación espiritual no es solo una elección individual, sino un compromiso con la fe en su totalidad. Para quienes buscan esta preparación,
Es fundamental vivir de acuerdo con los principios enseñados por Jesús, eligiendo diariamente acciones que reflejen el amor al prójimo, la humildad y la honestidad. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión cuenta, y todos estos esfuerzos fortalecen el espíritu para los tiempos difíciles que vendrán. La resistencia a los pecados exige una mirada atenta y un corazón firme, pues los desafíos son muchos. La tentación de buscar solo el propio interés, de vivir conforme a lo que parece más cómodo, es grande. Sin embargo, el llamado de Dios es claro. Es necesario renunciar al egoísmo, a la avaricia, a la inmoralidad y a todo lo que se opone a los valores divinos. Este ejercicio de renuncia nos acerca más al propósito eterno y nos coloca en un camino de paz interior. Mantenerse fiel en un mundo que insiste en ir en la dirección contraria es un gran desafío, pero también una oportunidad para demostrar la fuerza de la fe. Vivir preparado significa abrazar esa fe como una fuente de esperanza, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. El retorno de Jesús representa el triunfo del bien sobre el mal, y aquellos que eligen vivir conforme a su palabra encontrarán consuelo y seguridad en el día de su venida. Para todos los que sienten el peso de estos tiempos y el deseo de prepararse para lo que está por venir, este es el momento de hacer una elección. Elegir vivir en sintonía con Dios, alejarse de lo que nos distancia de Él y comprometerse con una vida de propósito y fe. Al fin y al cabo, conforme anuncian las profecías, estamos cada vez más cerca de ese gran evento final. Ahora que sabes más sobre las señales y profecías de los últimos tiempos, la gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Vivir en un mundo donde la espiritualidad es constantemente desafiada requiere valentía y compromiso. Las distracciones y las presiones nos jalan en distintas direcciones, tratando de alejarnos de las enseñanzas de Jesús y de nuestra conexión con el propósito divino. Pero cada día, en cada decisión, tenemos la oportunidad de elegir. Y esa elección, aunque diaria y sencilla, es lo que nos fortalece para enfrentar los días finales que la Biblia nos advierte. Piensa por un momento. ¿Cómo se manifiestan estas señales en tu propia vida? Es fácil pensar en los grandes acontecimientos del mundo, pero las profecías también se reflejan en las pequeñas acciones cotidianas, en las decisiones que tomamos, en las prioridades que establecemos. Quizás esto implique decidir usar tu tiempo de manera más significativa o elegir ser una influencia positiva para quienes te rodean. Las señales de los últimos tiempos no son solo advertencias externas, también son llamados a mirar hacia adentro, a buscar vivir con más propósito y fe. La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta, y esto significa que nuestro conocimiento espiritual debe transformarse en acción. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estás dispuesto a hacer para mantenerte firme en la fe y resistir las tentaciones y desvíos que ofrece el mundo? Puede ser algo pequeño, como apartar un momento diario para la oración, estudiar más las Escrituras o dedicarte a ayudar a quienes lo necesitan. Actitudes como estas nos acercan a Dios y nos preparan para enfrentar los desafíos de los últimos días con serenidad y fortaleza. Ya sea en tiempos de paz o en momentos turbulentos, la verdadera preparación viene de fortalecer el espíritu y construir una relación sincera con Dios. Estar espiritualmente preparado no significa esperar en silencio, sino actuar con determinación. Significa demostrar con gestos y actitudes la fe que llevamos dentro. Y ese compromiso diario, ese esfuerzo continuo, es lo que nos hace capaces de enfrentar el futuro con confianza y esperanza. Así, cuando Jesús regrese, encontrará a un pueblo fiel y preparado para la eternidad. Entonces, ¿cuál será tu próximo paso? ¿Estás listo para vivir las enseñanzas que has descubierto y aplicarlas en tu vida? Este conocimiento es un regalo,
pero también una responsabilidad, que tus elecciones y tu fe sean el testimonio del propósito que Dios ha establecido para tu vida. La decisión de buscar lo eterno, de resistir las distracciones y de fortalecer tu espiritualidad puede marcar la diferencia para enfrentar estos tiempos que, según la Biblia, están cada vez más cerca. Si estas palabras tocaron tu corazón y deseas seguir profundizando en tu entendimiento sobre las profecías y señales de los últimos días, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún contenido y juntos podemos explorar aún más lo que las Escrituras tienen para enseñarnos sobre estos tiempos finales.